En los programas de evaluación por competencias existe un problema, y es que la competencia debe o está constituida por una gran cantidad de elementos que contribuyen a que ésta se desarrolle. Y cuando uno piensa en evaluar la competencia, no puede quedarse en uno de esos elementos, sino que tiene que tratar de abordarlos todos de alguna manera, y ojalá abordarlos de una manera muy estricta, y para eso pues lo ideal es buscar un instrumento que le ayude a uno como a cualificar y a cuantificar qué es lo que yo espero que la persona aprenda, pero a su vez también que yo como docente tenga unos criterios que me ayuden a tener un marco de referencia, porque a veces en estas cosas se puede perder el norte. En ese orden de ideas, entonces, pensamos que una rúbrica es un instrumento muy bueno de evaluación de desempeño, porque la matriz que aporta la rúbrica es una matriz de criterios específicos, criterios que fueron definidos por un equipo de docentes, pero que a su vez fueron presentados al estudiante, se le informaron a él y él tuvo la oportunidad de entender qué de eso puede desarrollar con maestría, qué de eso puede aproximarse a desarrollar sin llegar a ser el máximo experto, y en qué tiene que enfocar sus esfuerzos, porque definitivamente le puede costar un poco más de trabajo. Es decir, esto es una muy buena negociación entre docente y estudiante. Si uno piensa, este es del modelo Dondi de Escocia. Ellos cuando hablan de los modelos de competencias pues le dicen a uno, oiga, la persona tiene que demostrar sus conocimientos, sus actitudes como persona y sus habilidades. Nosotros en la universidad le vamos a dar al estudiante la puerta, él verá cómo la abre, tendrá muchas maneras de desarrollar esa capacidad. Habrá unos que lo hagan de manera muy elegante y otros que se queden muy cortos, pero el que se quede corto también tiene la competencia y no puede ser homologado por lo alto, sino por su capacidad, que es perfectible. Ese es el valor de utilizar una herramienta que tenga unas estrategias bien definidas en cuanto a lo que tiene que ser la evaluación por competencias. Ahora, siempre hay que pensar en la evaluación por competencias que no es lo mismo sentarnos a evaluar un principiante que evaluar una persona que suponemos ya tiene dominio o es experta. Porque miren ustedes que la evaluación es completamente diferente. Por lo tanto, al momento de hacer la rúbrica, yo debo estar muy concentrado en a quién va dirigido el momento de la evaluación. ¿Es alguien que solamente tiene que describirme a alguien o es alguien que ya tiene que discriminar algo? Porque la herramienta es totalmente diferente. Puede que utilice la misma herramienta, pero el porcentaje o el peso que le da a la discriminación, al diseño, al ordenamiento o a lo que interprete es totalmente diferente. La ganancia está ahí, ahí está lo perfectible. El que esté aquí y sepa interpretar y discutir muy bien, seguramente en 2 o 3 años pueda integrar o pueda clasificar o pueda ordenar de una mejor manera. Ahí aparecen las diferencias. Por eso es que la evaluación no se puede estandarizar, pero sí se pueden dar unos criterios que la persona toma como sus posibilidades de ser mejor en algo. Ahora, esta es una competencia y esto es todo lo que uno debería pensar al momento de evaluar una competencia. Eso es muy complejo y no se puede definir ni en 5 minutos, ni en 10 minutos, ni en 8 minutos, sino probablemente tenga que ser un proceso en años, representado en semestres académicos o en algún tipo de temporalidad en la cual uno pueda de alguna manera acercarse a lo perfectible. Yo insisto mucho con eso. Todos arrancamos de un nivel 0 o podemos arrancar de un nivel 10, eso sí depende de nuestra inteligencia emocional, pero tenemos la posibilidad de llegar más allá. Seguramente algunos no llegaremos a ser cirujanos plásticos porque las manos no nos dieron, pero seamos buenos internistas. No podíamos frenarle el proceso porque en un momento determinado no fue capaz de demostrarnos algo dentro del proceso evaluativo. Ahí es donde yo creo que el valor de la rúbrica ayuda muchísimo a establecer en qué tanto se está acercando una persona a algo. Como nosotros tenemos que pensar en cómo se demuestra lo que se conoce, o lo que se comprende, o lo que se analiza, pues hay una gran cantidad de pruebas, ustedes las están viendo ahí. Depende de lo que yo quiera. Por supuesto, para los primeros momentos
se utilizan mucho estas pruebas de escogencia simple o múltiple o las pruebas de respuesta corta, pero miren ustedes que yo podría utilizar en esos primeros niveles un ejercicio de razonamiento clínico adaptado al nivel de esas personas, de las que están comenzando. Si ese estudiante en ese momento no me da el diagnóstico, a mí no me importa eso, porque yo lo que quiero saber es cómo está demostrándome, yo estoy confundiendo los botoncitos, cómo está demostrándome su capacidad para explicar algo, qué ha aprendido de algo, hasta dónde va a mejorar posteriormente en su momento. En cambio, si me paso para este punto, pues esta es una persona que está en periodos de formación mucho más avanzados. Por supuesto, a esa persona hacerle una prueba de escogencia múltiple tal vez no es la prueba indicada para el nivel que yo quiero evaluar. Quizás ahí él ya me tiene que demostrar dentro de un contexto cómo funciona, con pacientes estandarizados cómo funciona, cómo responde al reto, cómo enfrenta el problema y con lo que tiene en la cabeza, cómo soluciona de la mejor manera el problema representado en el bienestar para el paciente sin lastimarlo y sin que él quede en entredicho. Ahí es donde aparece la famosa cuarta competencia, que es, además de saber hacer y tener la formación personal para hacerlo, saber utilizar lo que tiene en la cabeza en el contexto que se le presenta en ese momento. Es ahí. Y por eso pensamos que o las rúbricas, o los portafolios, o los análisis de casos de razonamiento clínico, pues son buenas herramientas si uno tiene muy bien definido el criterio con el cual va a poner al alumno a enfrentarse a la prueba. Y recuerden que el alumno conoce esto. Él sabe eso. Y por lo tanto él se prepara lo mejor que pueda y le va a decir a uno en qué falla para que uno lo pueda ayudar. Entonces se establece un diálogo, se establece un intercambio donde indudablemente tanto el docente como el estudiante van a salir beneficiados. ¿Por qué es buena entonces una rúbrica? Pues hay unos ejemplos de por qué la rúbrica puede ser una buena forma de evaluar en un momento determinado. Mejora el desempeño. Los alumnos que saben cuáles son sus dificultades, pues seguramente se van a enfocar más en mejorarlas. Si ya reconocieron sus fortalezas, simplemente se dedican a mantenerlas potencializadas. Eso es una ventaja. Mejora la posibilidad del feedback. Conocíamos ambos de qué se estaba tratando la cosa. Por lo tanto, cuando yo hago el feedback, no lo voy a lastimar, no voy a ser agresivo en lo que le esté diciendo. Al contrario, tengo los puntos sobre los que estamos identificando el problema. A veces ni siquiera yo se lo tengo que decir. El alumno dice, oiga doc, mi problema es este, ayúdeme. ¿Qué hacemos? Estamos funcionando de una manera diferente. Mejora la posibilidad de autoevaluación. Yo me reconozco imperfecto en algo con la posibilidad de ser muchísimo mejor. Las calificaciones se vuelven muy justas porque hay un criterio. Y el criterio tiene un valor numérico. Ahí lo que no es bueno es el valor numérico, pero hay que colocar un valor. Si ese valor va concertado en lo que él pueda demostrar, es mucho mejor a que yo le diga, en mi concepto usted no sabe por esto. No, espérese, ya teníamos definido qué era lo que iba a hacer. Estaba escrito. Podíamos funcionar ambos en ese sentido. Eso mejora las expectativas, la orientación, ayuda con los tiempos. No hay que aprenderse tantas cosas. No es tan vasto el universo cuando a mí me definen cómo quieren que yo vaya mejorando en la medida que va pasando el tiempo. Este ya es un ejemplo. Entonces, aterricemos una rúbrica. Nuestro departamento de morfología no es solo de morfología, es de morfo, fisio, histología. Ya va integrado. Y por lo tanto, cuando se ve la morfología de algo, se ve la fisiología, se ve la histología y la farmacología. Por supuesto, eso en semestre representa 1 año y medio. Pero lo que estamos haciendo es buscar que se vayan viendo integrados los conceptos. Vamos conectando cosas y definiendo cómo sirven. Por lo tanto, nosotros utilizamos el ejercicio para que el docente aterrice lo que va a hacer. Eso se discute en un comité. Dentro de ese comité se define la pertinencia o no, se analiza si está concreto, se le presenta a los estudiantes bajo la forma de la rúbrica y se comienza el trabajo. Esto es fuerte, ya les voy a mostrar en cuanto a la percepción de los docentes, porque esto no es fácil, esto no es un jardín de rosas, hay que trabajarlo mucho, pero el trabajo de un docente que quiere hacer sus cosas, pues probablemente tenga que hacer eso. Entonces miren ustedes,
La definición del caso o situación de salud no es solamente una enfermedad, puede ser un problema social, puede ser un problema relacionado con algo psicológico, fisiológico o dentro de una comunidad. Hay que plantear el escenario en el que se va a mover el médico, deshospitalizarlo, ponerlo en todo el contexto en el que se va a mover. Entonces, eso le va a permitir al alumno identificar el problema. Yo les pido que tengan en cuenta estos porque la estructura de la rúbrica irá sobre esto. Entonces, la identificación del problema, el origen del problema teniendo en cuenta sistemas, estructuras, órganos o áreas, el análisis y planteamiento de las hipótesis. Ahí en el origen del problema, pues el caso irá con síntomas, signos, trastornos funcionales, anatómicos, diagnósticos, a veces lo que se llama el GPS. Yo arranco del diagnóstico para que el alumno vaya hacia atrás y nos vaya armando la historia en una manera en reversa, o le pongo el tratamiento, le digo, oiga, a este paciente le pusieron esto, por favor, arme la historia clínica como usted crea que es. Vamos de para atrás. Eso ayuda a pensar, a integrar, a analizar anormalidades o alteraciones en estudios paraclínicos. Un paciente llega con este resultado al laboratorio, ¿usted qué opina? Ármenos el caso con sus compañeros y cuéntenos. Limitaciones, alteraciones de nivel familiar o socioeconómico. Una vez planteado eso, estábamos en este punto, aquí, viene un enfoque diagnóstico. Esto depende del nivel donde esté el alumno. Entonces ustedes van a ver que en la rúbrica que yo les voy a mostrar, el enfoque diagnóstico tiene solo 10%, porque son alumnos que están comenzando a estudiar. Ahí no me interesa el diagnóstico, para nada. Pero seguramente en la clínica ese 10% será 40% o 50%. Depende del nivel en que yo esté. Y miren el plan de manejo, es terapéutico, diagnóstico, de seguimiento y educativo. Hay que proponer en todos los niveles. Porque un médico finalmente no solamente es un formulador de una pastilla. A veces la pastilla no es la solución. Y por eso el alumno desde ya tiene que ir pensando en todas esas cosas. Y aquí está la rúbrica. Entonces miren la primera, identificación de los problemas y determinación de su origen. Si el alumno, eso va a tener un porcentaje de 20%. Y mírenla, la nota 5, 4, 3, 2, 1. Identifica y explica todos los problemas del caso planteado. 4. Identifica y explica la mayoría de los problemas del caso planteado en forma suficiente. Identifica el problema del caso clínico planteado en forma parcial. El 1. No identifica, no explica. Con el siguiente criterio, análisis, planteamiento de la hipótesis, que tiene un 40%. Igual, la rúbrica le está diciendo al docente, oiga, estos son los criterios de su evaluación. 2 minutos. Aplíquelos, gracias. Y a su vez, le está diciendo, vaya tratando de cuantificarlo. Lo mismo con el planteamiento diagnóstico y lo mismo con el planteamiento del plan de manejo. Ahora, armar esto es muy difícil. Esto no es un paseo, esto es mucho trabajo. Este es el Excel. Ahí está el nombre del estudiante, el semestre, el ciclo, la competencia, todo el porcentaje y va saliendo la nota. Eso va quedando de una vez registrado en el libro. Porque uno simplemente va colocando ahí. Pero entonces nosotros y miren ustedes cómo evaluó la rúbrica algunas personas. Puede ser el 34% del valor de adquisición de un paciente, de un estudiante. Pero en nuestro proyecto de investigación que se llama PESES, Currículo de Evaluación de Semestres de nuestro congreso de investigación que hacemos anualmente todos los noviembres, al cual están invitados, pues nosotros quisimos mirar qué pensaban los docentes acerca de la rúbrica. Y entonces les hicimos esta pregunta: ¿cómo califica su identificación con las siguientes estrategias para el adecuado desarrollo de sus asignaturas? Ahí están todas las posibilidades: clase magistral, rúbricas, fíjense que ya vamos ganando adeptos, como digo yo, solamente el 8% dicen eso no sirve para nada, nuestros docentes la ven difícil ahí, mucho de prácticas de simulación, prácticas de anfiteatro, prácticas de laboratorio. ¿Cuál considera usted la mejor forma de determinar la adquisición y el dominio de una competencia? Aquí están nuestras rúbricas. Han ganado el 47%, pero hay un 46% que ya va en acuerdo parcial. Seguimos con el mismo 8% que no quiere saber nada de eso. Y que preferirían trabajar con otras cosas. Afortunadamente los exámenes en forma de test van perdiéndonos como terrenito, mientras vamos ganando otras cosas. Esa es la medición, porque hacer una rúbrica no es una cosa amable. Es una cosa que requiere trabajo en equipo, que requiere muchas cosas. Estos son 3 direcciones electrónicas donde uno puede aprender a hacer rúbricas, son gratuitas, le permiten a uno hacer el ejercicio, le permiten a uno enfocarse, hacer el ensayo-error. Esta es muy buena,
se la recomiendo, es la que yo sigo, Rubistar, la primera, es fabulosa. Pero cualquiera de las tres, esta es muy densa, pero cuando uno ya le coge el tirito, creo que es la mejor forma de llegar. Esta es muy amable. Entonces, se la recomiendo, son muy buenas y es una manera de medicina empezar a mirar cómo aterrizar una evaluación justa para el docente, justa para el estudiante y que va a producir un médico que piensa de una manera un poco diferente. Este es nuestro comité curricular, que es el que trabaja en esas cosas de competencias. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia.